Saludos, mi nombre es Alianny Graterol, estudiante del primer año de Derecho, sección B. A continuación les presento una exposición relacionada al tema sujetos de derecho y de personas, cumpliendo con la asignación correspondiente al subprograma Derecho Romano, cuya facilitadora es la profesora Carmen Navarro. Iniciamos con un análisis etimológico y jurídico. La etimología del concepto de persona quiere decir la persona proviene del latín persona, que originalmente se refería a una máscara utilizada por los actores en el teatro griego antiguo. Esta máscara representaba un personaje específico y servía para amplificar la voz del actor. Con el tiempo, el término persona adquirió un significado más amplio, refiriéndose al individuo en sí mismo, con sus características distintivas y su capacidad para actuar en el mundo. Las personas, según los romanos, se clasificaban en personas naturales, físicas o humanas. Eran seres humanos individuales dotados de razón y voluntad, capaces de derechos y obligaciones. Las mismas tenían capacidad jurídica, que les daba derecho y obligaciones, y capacidad de ejercicio, que es la aptitud para ejercer personalmente los derechos y obligaciones. La capacidad jurídica se refiere a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. De igual modo, habían personas libres, quienes no estaban sujetas a la esclavitud y podían gozar de plena capacidad jurídica en ejercicio, mientras que los esclavos eran personas consideradas propiedad de otros sin capacidad jurídica ni de ejercicio. En otro orden de ideas, las personas jurídicas, morales o colectivas son entidades ficticias creadas por el derecho, distintas de las personas físicas que gozan de personalidad jurídica propia. En cuanto al derecho público, creadas por el Estado para cumplir funciones de interés público, ejemplo, ministerios, universidades públicas. De derecho privado, creadas por particulares para satisfacer necesidades o intereses privados. Como ejemplo tenemos sociedades comerciales, asociaciones civiles o fundaciones. En cuanto a sujetos de derecho, podemos decir que son aquellos que pueden ser titulares de derechos y obligaciones. En el ámbito jurídico se considera que tanto las personas físicas como las personas jurídicas son sujetos de derecho. La capacidad de goce quiere decir que es inherente a la persona por el simple hecho de existir. No se puede perder ni renunciar a ella. Comienza con el nacimiento y termina con la muerte, mientras que la capacidad de ejercicio no es inherente a la persona, sino que se adquiere gradualmente. Varía según la edad y la condición legal de la persona. Puede verse limitada o suspendida por ciertas circunstancias. Como ejemplo tenemos la minoría de edad o la tutela. Las causas modificativas de la capacidad jurídica son el nacimiento, que no es más que el inicio de la capacidad jurídica, la muerte, que es la extinción de la capacidad jurídica, la declaración de muerte presunta, que es la extinción de la capacidad jurídica en caso de desaparición prolongada, la pérdida de la nacionalidad, que es la extinción de la capacidad jurídica en algunos casos específicos. Los romanos establecían ciertos requisitos para considerar que una persona existía a los efectos legales, como lo son el nacimiento con vida, que es cuando el recién nacido debía respirar al nacer; la viabilidad, que indica que el recién nacido debía tener la capacidad de sobrevivir fuera del útero materno; la forma humana, que es cuando el recién nacido debía tener características propias de la especie humana. Para hablar del nasciturus o curator ventris, podemos decir que en el derecho romano el nasciturus es un ser no nacido, era considerado una persona jurídica en formación. Para proteger sus derechos se podía designar un curator ventris, que era un tutor encargado de velar por los intereses del nasciturus antes de su nacimiento. Ahora bien, hablemos del estatus de la persona romana.
En primer lugar, tenemos el status libertaris, que quiere decir estado de libertad. Se refiere a las personas nacidas libres y con plenos derechos civiles y políticos. Podían ser ciudadanos romanos, latinos o peregrinos, que quiere decir extranjeros. Entre tanto, los esclavos eran considerados propiedad de otros, sin derechos civiles ni políticos. Podían ser liberados por sus amos, convirtiéndose en libertos. El status civitatis, que quiere decir el estatus de ciudadanía, incluye a los ciudadanos romanos quienes gozaban de pleno derecho civil o político. Podían votar, ser elegidos para cargos públicos, poseer tierras y celebrar contratos. Mientras que los latinos eran los habitantes de antiguas ciudades aliadas de Roma, con derechos limitados. Algunos podían acceder a la ciudadanía romana, mientras otros no. Los peregrinos, que eran los extranjeros, no eran ciudadanos romanos y tenían derechos limitados, aunque podían variar según su origen. Por su parte, el status familiae, que es el estatus de familia, incluía al ciu iuris, que se refiere a la persona independiente sin autoridad paterna. Eran jefes de familia con plena capacidad jurídica. El alienes iuris era la persona sometida a la autoridad de otra. No podían realizar actos jurídicos sin su consentimiento. El estatus de una persona romana era crucial para determinar sus derechos y obligaciones. Además de ello, podían establecer su rol social y familiar. Asimismo, se podía definir su capacidad para participar en la vida política y jurídica. Hasta aquí ha llegado mi intervención. Damos gracias por su atención.